Buenos días. Bueno, acá estamos nuevamente para continuar con Heidegger y el problema que tanto lo ocupa, que es el problema de la metafísica. En pasados encuentros estuvimos revisando la historia de la metafísica en esa modalidad tan especial, como dice y hace Heidegger, de rehacer su camino. Porque Heidegger está siempre hablando de rehacer el camino de la metafísica para poder como ver qué es lo que ha ocurrido. En esta oportunidad vamos a agregar algo más, que es la mirada de Heidegger acerca de cuál es la ubicación de Nietzsche en esta historia de la metafísica. Porque precisamente Heidegger, al mismo tiempo que se preocupa por todo este tema, también se va a ocupar durante varios años al pensamiento de Nietzsche, al cual le va a dedicar una obra bastante voluminosa, de 2 tomos, y en el segundo de esos tomos es donde aborda más esta cuestión, enfocando justamente en el lugar que ocupa Nietzsche en esa historia. Allí Heidegger va a reconocer a Nietzsche como el primero que percibió y alertó sobre el carácter nihilista de la metafísica, o dicho en otros términos, del pensamiento occidental. ¿Qué quiere decir esto de nihilismo? Para Nietzsche no es otra cosa que el efecto del platonismo. Esto es de la separación del mundo sensible del inteligible. El entender el ser como la idea por la cual del ser ya no queda nada, solo queda el valor, la valoración que de él hace el hombre. En lugar de lo sensible, de lo que trasunda de nuestra experiencia, solo queda lo inteligible, que en tanto tal es para esta metafísica de la valoración lo real, lo consistente, lo que permanece a diferencia de lo cambiante, de lo aparente. Bueno, esto está mismo en la misma palabra metafísica, que ¿qué se ocupa? La metafísica de lo que está más allá de la física, de lo visible. Y es la misma mirada de Parménides, que decía que uno no debía detenerse en lo aparente inmutable, sino solo en lo permanente y duradero, y decía que el ser era inmóvil, eterno, etc. Es decir, negar la vida terrestre para hablar de un mundo del más allá. Nietzsche habla específicamente de trasmundo. Bueno, ¿y esto qué pasa? Esto significa negar la vida. Es por eso que él habla de nihilismo como proceso, como movimiento histórico, justamente de la historia de Occidente, que finalmente va a desembocar en la degradación de todos los valores, lo cual se expresa en la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que comprende la idea de que se ha borrado el horizonte, que se desencadenó la tierra del sol, dice nos bebimos el mar, usa metáforas para hablar de eso, ¿no? Esto es en la ciencia jovial. El nihilismo entonces no es otra cosa que la lógica de la historia de Occidente. Pero aquí tenemos que hacer una diferencia porque Nietzsche distingue distintas formas de nihilismo. El nihilismo negativo, que consiste en esta total degradación y descomposición por la cual adviene como un destino la anulación de ese mundo suprasensible, de los ideales y de los valores supremos, y el nihilismo positivo, que supone una subversión de los valores y una nueva posición de fuerzas, que sí ve lo peligroso de la situación, pero no quiere paliativos ni embellecimientos. El nihilismo entonces es la historia en que se trata de valores. Entonces falta ver qué entiende Nietzsche por valor. El punto de vista del valor para Nietzsche es en las condiciones de conservación y aumento de la vida.
porque lo propio de la vida es querer crecer. Toda vida que se limite a la mera conservación es ya decadencia. O dicho de otra manera, si se quiere conservar la vida, se debe apuntar al aumento de la vida. Porque lo que determina lo existente en su esencia es la voluntad de poder. Ser es voluntad de poder, voluntad de más vida. Todo ello son sinónimos. Y los valores precisamente provienen de esa voluntad de poder, que es el principio también de la subversión de los valores anteriores. Voluntad de poder es aspirar, querer, ejercicio de la soberanía, dominio, querer ser dueño. Y ojo, porque esto alcanza también al siervo. Aún el ser siervo es querer ser dueño. Dice Nietzsche, donde hallé lo viviente, hallé voluntad de poder. Y además la voluntad no es desear o mero aspirar, sino el ordenar. El que ordena es dueño, porque se obedece a sí mismo. Es su propio superior. Y tampoco se desliga de la voluntad de nada, porque dice, en la genealogía de la moral, dice Nietzsche, antes querer la nada que no querer. O sea, querer es crecer, y también los medios para lograrlo, y esos medios son los valores. En toda voluntad siempre hay apreciación, hay valoración. Ser viviente, dice Nietzsche, significa ya apreciar, valorar. Y como la voluntad de poder es querer más vida y nunca se da por satisfecha, vuelve una y otra vez como eterno retorno de lo igual, donde entonces vemos cómo se liga en Nietzsche el tema de la voluntad de poder con el eterno retorno de lo mismo. Ahora bien, ¿cómo debe desarrollarse la esencia del hombre para asumirla como voluntad de poder? Justamente debe desarrollarse como voluntad de dominio sobre la tierra. Ahora, para esto el hombre anterior no está preparado aún. Es anterior porque todavía no adopta la voluntad de poder como su rasgo fundamental. Nietzsche cierra la primera parte de Zaratustra con la frase: todos los dioses han muerto, ahora queremos que viva el superhombre. Entonces podemos preguntarnos, ¿el superhombre es la humanidad moderna? ¿Es el que asume la soberanía sobre lo existente? No, falso. El superhombre es un hombre por venir. Y el hombre moderno, en cambio, es el nihilista. Dice Nietzsche, lo califica como la baba de la actual civilización. Y todavía algo más. Porque esto no quiere decir que el superhombre se ponga en el lugar de Dios, el Dios muerto, porque su dominio es otro. Su dominio es el de la fundamentación de lo existente. La fundamentación de lo existente como voluntad de poder, del existente. Llega el momento, dice Nietzsche, en que se sostiene la lucha por la dominación de la tierra. Y aquí va a ser el lugar donde Heidegger se va a oponer y va a plantear otra cuestión. Porque vemos que Nietzsche considera la metafísica de la voluntad de poder como superación del nihilismo. Pero para Heidegger esto no acepta eso. Para él pensar en valores ya es nihilismo puro. Y lo que Nietzsche entiende como superación de la metafísica, para él no tiene nada que ver, porque Nietzsche, en todo caso, en tanto se asienta sobre la voluntad de poder y los valores, sería el último metafísico, el que realizaría la consumación de la metafísica. ¿Por qué esto? Porque entiende la relación con el ser como dominio, como voluntad de poder, y está por lo tanto en el terreno de los valores. Y sin embargo, yo desde mi punto de vista personal encuentro en Nietzsche cierta ambigüedad que lo colocaría en una situación
un poco más oscilante. Porque si bien él nos dice que para superar esta situación del modelo occidental es necesario subvertir los valores, es él mismo quien llama la atención acerca de esa imposibilidad. Cuando dice, por ejemplo, que siempre sombrean las sombras de Dios. Como, por ejemplo, que en lugar de la autoridad de Dios y la Iglesia, aparece la autoridad de la conciencia. Cuando la huida del mundo hacia lo suprasensible es reemplazada por el progreso histórico. Cuando el culto religioso es reemplazado por el entusiasmo por la creación de una cultura o la propagación de una civilización. Y entonces, ¿cómo queda la cuestión de la superación de la metafísica? De acuerdo en que la metafísica de Occidente es un olvido del ser, pero cualquier otra versión de civilización no lo habría sido también, lo mismo que un destino como en Occidente. Por ejemplo, pensemos en Oriente. Y otra cuestión que se plantea Heidegger es posible no pensar en valores si ya el lenguaje es una valoración. Todo apunta a entender que no podemos ir más allá de la valoración, de la representación de todo eso que fue el modelo de la modernidad. El tema tiene sus derivas en varios textos breves de Heidegger, como por ejemplo El origen de la obra de arte, Hölderlin y la esencia de la poesía, Serenidad y varios otros. Yo ahora me voy a ocupar de estos dos últimos. En Hölderlin y la esencia de la poesía, Heidegger presenta a Hölderlin, que es un poeta alemán romántico, como el que expresa mejor que nadie la esencia de la poesía. Habíamos quedado que era bastante difícil escapar a las valoraciones porque el lenguaje mismo es valoración. Entonces Heidegger dice aquí, el pensar comienza cuando nos damos cuenta que la razón que hemos exaltado durante tantos siglos es la más porfiada enemiga del pensar. Y ojo, que eso de la más porfiada enemiga del pensar es una frase del propio Hölderlin. Entonces, en este punto, la idea que se impone parece ser que para aprender el ser hay que hacerlo poéticamente. Y la materia de la poesía es el lenguaje, pero el lenguaje para Heidegger es la casa del ser. De modo que la superación de la metafísica es la poesía, cuya materia es el lenguaje y que el lenguaje es la casa del ser. En el dicho ensayo, Hölderlin y la esencia de la poesía, Heidegger expone 4 cuestiones que hacen a la esencia. En primer lugar, dice que poetizar es la más inocente de las ocupaciones. Y luego un poco contradictoriamente dice que el lenguaje es lo más peligroso de los bienes. Sería el segundo. La tercera cuestión dice, somos diálogo y podemos oírnos unos a otros. El habla solo es esencial como diálogo. Y el oír no es la consecuencia del habla, sino su supuesto. Podemos hablar en tanto oímos unos a los otros. Una de las cuestiones que plantea es que solo hay mundo donde hay habla y solo donde hay mundo hay historia. El habla es lo que garantiza que el hombre pueda ser histórico. Ahora bien, el poeta es el que instaura y abre mundo, porque la obra de arte o la poesía es la puesta en obra de la verdad, es la que abre un mundo. Y otra de las cuestiones que dice, ¿no?, es poéticamente habita el hombre la tierra. Ahora, ¿qué quisiste habitar poéticamente? Es
estar en presencia de lo divino, de lo sagrado, y ser tocado por la esencia cercana de las cosas. O sea que acá no hay una separación así propia de la modernidad de sujeto-objeto, sino es un ser tocado por las cosas, tenerlas en torno, ¿no? Este habitar poéticamente también significa un estar en lo abierto. ¿Abierto qué? Abierto al advenimiento del ser, que bien puede ser interpretado como lo divino, lo sagrado, como también que algún dios que tiene que venir, como los románticos que hablaban de los dioses que tienen que regresar. En el fondo tiene ese sentido de lo permanente, de lo consistente. Esta disposición de apertura a lo que pueda llegar tiene que estar acompañada de la espera, del silencio, de la pausa, inclusive del claro del bosque, que es una imagen también muy heideggeriana, que hay un texto mismo que se llama El claro del bosque. Y aquí es donde me parece que se puede vincular este texto con este otro de serenidad. En serenidad Heidegger se ocupa fundamentalmente de hacer una diferencia, marcar la diferencia entre lo que sería el planificar calculante y el pensar. Ya vimos lo que era el pensar. El pensar supone demora, detención. Y este pensamiento calculante no se detiene a meditar en pos del sentido. El pensar, en cambio, sí es meditar, es colocar la pregunta. Pensar que es necesario, pero no está orientado a nada elevado, sino a lo más cercano, a esta hora presente. Aquí habla Heidegger del desarraigo que se produce en las grandes ciudades, donde los grandes instrumentos técnicos agitan al hombre. Ciencia y técnica alejan al hombre de la meditación, de la reflexión, del preguntar y de quedarse detenido en la pregunta. Ese hombre que se siente desarraigado se pregunta si será posible un nuevo arraigo, algo que ofrezca al hombre un nuevo modo en que florezcan sus obras y que les permita correr no por una vía única, en una sola dirección. Por otra parte, plantea lo que ya habíamos dicho nosotros antes. Sería miope condenar al mundo técnico porque dependemos de él. Pero tenemos que procurarnos una relación libre con el mundo técnico. Evitar la relación de servidumbre con la técnica, para que podamos en cualquier momento desembarazarnos de ella. O sea, decir al mismo tiempo sí y no a la técnica. Es en este contexto que Heidegger propone serenidad, que es el título de este texto. Serenidad para con las cosas y apertura al misterio, que vendrían a ser una misma cosa. Y eso nos puede procurar una nueva tierra, un nuevo arraigo. Estar en el mundo técnico, pero al abrigo de su amenaza. Y frente a lo que decíamos en Nietzsche, o en la modernidad, esa voluntad de poder, ese querer sin reposo, algo también específico de la propuesta de Heidegger es el déjalo ser. O sea, una mirada interrogante ante el acontecimiento, lo que él llama la Erignis, en el evento por el cual se llega al destino. Solamente una pregunta, ahí, en pausa. Suspender el juicio y solamente quedarse con la pregunta. Esto sería un poco la idea, también la esencia de esta serenidad. Y esto del déjalo ser, me recuerda también, siempre me recordó, la famosa canción de los Beatles, Let It Be, lo que creo que tenían el mismo sentido, de tener una mirada hacia las cosas
que no sea avasallante, que no esté inspirada por esa expresión heideggeriana que dice la furia del solicitar, sino dejarlo fluir, dejar que las cosas sean y estar en armonía con ese todo, con ese mundo que se nos abre y se nos brinda naturalmente. Y aquí terminamos con Heidegger. Bueno, terminamos con lo específico de Heidegger, porque siempre vamos a regresar, así como en esta oportunidad volvemos a Nietzsche, como siempre estamos volviendo a Hegel, porque no se trata de un desarrollo lineal, que las cosas van quedando atrás y se acabó, sino que es un desarrollo circular, ¿no? Donde todo regresa. Próximamente les voy a enviar a través de mi página web Los Caminos del Habla un texto mío sobre Heidegger, especialmente este tema que hemos estado viendo detenidamente, que es la historia de la metafísica. Y por último les pido a los que no están suscritos que se suscriban, después que me pongan like, que me activen la campanita, que me hagan comentarios. Y esto es todo, hasta el próximo encuentro.